Saludos para todos, amados hermanos, los que estamos aquí reunidos, los que nos están viendo, los que están conectados, que esperamos que sean toda la iglesia, toda la congregación. Ahora estos medios nos permiten, esta tecnología nos permite llegar con la palabra de Dios desde la comodidad, ¿no?, de su hogar. No quitando la importancia de congregarnos, muy importante, solo que en estos momentos, pues, por las medidas tomadas, pues, debemos, pues, sujetarnos a las autoridades, pero qué bueno, hermanos, que estamos aquí, estamos congregados y queriendo ser edificados en la palabra de Dios. Así que, donde usted esté, hermano, hermana, le saludo, le mando un abrazo desde acá, fuerte, un ósculo santo y vamos a continuar con el estudio en esta noche. Vamos a seguir siendo edificados en lo que Dios quiere enseñarnos en esta noche. Estamos estudiando, para los que tal vez apenas se conectan, apenas están cogiéndole el hilo a lo que venimos estudiando, o si usted por primera vez está accediendo a las redes, pues estamos estudiando el libro de Filipenses, esta carta maravillosa que nos enseña muchas cosas, grandes verdades, de las cuales vamos a seguir aprendiendo el día de hoy. Así que les invitamos a que podamos seguir aprendiendo de ella. Vamos entonces a la carta de Filipenses, capítulo 3. Vamos, hermanos, entonces a ir al versículo 12, que fue donde quedamos. Filipenses capítulo 3, verso 12. Después de que nosotros hemos visto lo que el apóstol Pablo tuvo en su mente, en su corazón, en su deseo, el deseo de él era conocer a Cristo en todo su esplendor. Es decir, el conocimiento de Cristo es el mayor tesoro que podemos alcanzar. Lo veíamos el miércoles pasado, donde esa es la preciosa perla que nosotros hemos hallado. Y esa preciosa perla que tenemos ahora, el conocer a Cristo, pues no dejamos perderla. Debemos seguir conociendo a Cristo. Y el apóstol Pablo anhelaba una experiencia cada día más personal, más íntima, más de relación con el Señor. Eso es lo que todos los cristianos, todos los hijos de Dios debemos buscar. Jesús en cierta ocasión lo dijo. Él dijo en Juan 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, ¿no?, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ahí está, el comienzo de la vida eterna, allí empieza, hermanos. Entonces el apóstol Pablo decía, yo quiero tener una experiencia más personal, quiero conocer a Cristo, más y más. Pero no solo quería conocerlo de manera personal, sino que quería tener una experiencia de poder, porque él quería experimentar ese poder, el poder resucitador. Y tanto era el amor que profesaba Pablo por Jesús, que él quería inclusive llegar a ser semejante a él en su muerte y padecer igual como Jesús. Porque ahí mismo lo dice, ¿no? Sí, el versículo 10 lo dice, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Una experiencia muy práctica, una experiencia en la cual él quisiera aún morir como Cristo murió, en el sentido de que Cristo no hizo maldad y fue perseguido y no hubo pecado en él, en Jesús, y murió aún por nosotros los pecadores, y Pablo deseaba eso. Entonces, después de que Pablo empieza a hablar de esto, él empieza a decir en el versículo 11, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. Y recordemos de que esta frase no es que esté diciendo él de que él duda de pronto de la resurrección, sino que es una frase de humildad, porque Pablo sabe de que todavía está
en este mundo. Y por eso dice, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. Pero miren lo que dice el versículo 12 en adelante. Y vamos a ver, hermanos, un punto o unos puntos muy importantes en cuanto a centrarnos en una sola cosa. Digo centrarnos en una sola cosa porque nosotros en nuestra vida cotidiana nos ponemos metas, ¿cierto? Nos ponemos metas para alcanzar, ¿sí? Queremos alcanzar ciertas cosas, pero muchas veces no llegamos o no alcanzamos las metas que nos proponemos porque tal vez no nos enfocamos y estamos como que de pronto una cosa por aquí, otra cosa por acá, otra cosa por acá, y como que no estamos enfocados en esa meta principal. Y hoy quiero, hermanos, que nos edifiquemos y aprendamos de la palabra de Dios, porque así como Pablo se enfocó en una sola cosa, así mismo nosotros vamos a ver a través de estos pasajes, a través de estos versículos que vamos a tocar hoy hasta donde podamos alcanzar, y que vamos a ver de la importancia de enfocarnos en una sola cosa. Porque generalmente, cuando nosotros somos indecisos, en realidad no hacemos nada, no alcanzamos nada. Decía un comentarista de fútbol, a mí me gusta mucho el fútbol, se llama Kike Wolf, un comentarista de ESPN, y él decía que generalmente el jugador cuando no toma la decisión de hacer algo, no termina haciendo nada. Decía ese comentarista, un día que lo escuché diciendo eso, me llamó la atención y es verdad. Y pasa muchas veces en nuestras vidas. Cuando somos indecisos y no nos enfocamos en algo, o queremos abarcar muchas cosas, pero en realidad no nos centramos en una, terminamos no abarcando nada. Y dice el dicho popular, ¿no? ¿Cómo es que dice? El que mucho abarca, poco aprieta. Y es cierto, ¿no? Ahora, Pablo va en este pasaje, en lo que vamos a leer, va a hablar de una sola cosa, no dice de 100 cosas, ¿sí? Ni de varias cosas intento, no, él va a hablar de una sola cosa. Una sola cosa. Y vamos a ver, hermanos, qué es lo que va a empezar a decir Pablo desde el versículo 12 en adelante. Primeramente, el versículo 12 dice, contextualizando con lo que está diciendo anteriormente, dice, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, el versículo 11 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. No que lo haya alcanzado ya. En primera instancia, vamos a ver una chispa de humildad, una muestra de humildad de parte de Pablo al decir estas palabras. No que lo haya alcanzado ya. ¿Qué era lo que no había alcanzado? Bueno, posiblemente algunos creen que se refiera a la resurrección de la cual está hablando, sí, en el versículo anterior. Pero creo que él está hablando de todo lo que él iba a alcanzar en Cristo, el conocimiento de Cristo. Y por eso es que dice no que lo haya alcanzado, es decir, para ser más completos, la frase no que lo haya alcanzado se refiere a todo el pleno conocimiento de Jesús que vendría en el momento de la resurrección. ¿Sí? Pablo había hablado anteriormente de él. Pablo había hablado de que él era judío, de que él había sido un hebreo de hebreos, nacido del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, con todos los títulos que tenía, lo fariseo que era, lo celoso que era, todos sus logros, todos sus títulos. Y ahora entonces, mucha gente podría pensar, bueno, pues si este fue un excelente judío, pues sin lugar a duda va a ser un excelente cristiano, sin tacha. Pero vamos a ver otra vez una muestra de humildad de Pablo
al decir no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Miren entonces, ni que ya sea perfecto. La palabra perfecto allí es la palabra telos en el griego. Y esa palabra significa fin. Es decir, lo que es perfecto ha alcanzado su fin o propósito y no le hace falta nada. Y no le hace falta nada. Pero atención, Pablo está diciendo la frase, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea ¿qué? Perfecto. Perfecto. Es decir, Pablo está reconociendo que todo lo que nosotros debemos ser no ocurrirá sino hasta cuando el Señor nos levante de entre los muertos, o hasta que el Señor venga, si es que viene y nosotros estamos en vida, todavía vivos. ¿Sí? Así es, hermanos, nuestras vidas. Nosotros, ¿sí? Todavía no somos perfectos, no hemos llegado, no hemos alcanzado lo que en realidad deberíamos de ser o deberíamos de hacer. Dos diferencias, ¿no? Entre el ser y el hacer. No hemos realizado todo lo que deberíamos, ni ser ni hacer. Ser, porque pregúntese usted, hermanos que estamos aquí reunidos, si en realidad somos lo que deberíamos ser como cristianos. ¿Cierto que no? ¿Cierto que nuestro carácter todavía no es el carácter de Cristo? ¿Cierto que todavía nos faltan muchas cosas por corregir en nuestras vidas? Cosas que quitar, cosas que moldear, formas de reaccionar, maneras de hablar, maneras de dirigirnos a los demás, maneras de conducirnos en este mundo. Todavía no somos, y estoy hablando del ser, porque primero debemos ser antes que hacer, ¿no? Pero también del hacer. ¿Usted cree, hermanos, que nosotros hacemos ya las obras que Dios mismo ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas en su totalidad? ¿Las hacemos? ¿Todas las obras a su perfección? ¿En su totalidad? De manera que Pablo, hermanos, está diciendo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Ni que ya sea perfecto. Entonces miren la primera lección que tenemos para hoy, para esta noche. Si Pablo, con todo su recorrido en la vida como cristiano, con todo lo que él hizo, con toda su consagración, con toda su vida completamente dispuesta al servicio de la obra, de Dios, de la iglesia, porque Pablo estaba entregado completamente. Con todo y eso, y Pablo dice, no soy perfecto. Ahora imagínese usted y yo. Y Pablo diciendo, ni que ya sea perfecto. Necesitamos, hermanos, tener una visión realista de nuestras vidas. Necesitamos ver en realidad que no somos perfectos. Esa es una muestra de madurez. El cristiano maduro dirá siempre que no es perfecto. Dirá, pero el que se cree perfecto, ese es inmaduro. Ese es inmaduro entonces. Ahora, no le estoy diciendo o no estamos diciendo acá de que entonces no vamos a buscar un crecimiento cada día, no. El desafío que Dios nos da en su palabra es a que nosotros cada día crezcamos, es a que nosotros cada día aumentemos nuestra fe, es de que cada día nos despojemos del viejo hombre, nos llenemos más del Espíritu Santo.
Sed llenos, dice la palabra de Dios, del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 4, versículo 15, vamos a leer unos pasajes. Efesios capítulo 4, versículo 15. Dice el autor, el mismo apóstol Pablo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Siguiendo la verdad, dice, en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Claro que debemos seguir creciendo. El hecho de que digamos ahora, no, yo pues todavía me falta mucho, yo no soy perfecto. Mire que hasta Pablo decía eso, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto. ¿Sí? Eso no nos quita, hermanos, el deber o el deseo que debemos tener por cada día crecer espiritualmente, por cada día madurar. Así que debemos buscar cada día la perfección. En 2 de Pedro, capítulo 3, Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 18, miren lo que nos dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro 3, 18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermanos, cada día que tengamos motivación y deseo por crecer más. Y el apóstol Pedro y el apóstol Pablo nos dice, inspirados por el Espíritu Santo, antes bien creced en la gracia. Estamos llamados a crecer, porque si un niño que nace se queda bebé, pues eso es algo anormal. Eso es algo que no puede darse. Lo normal es que un niño cuando nace vaya creciendo y a medida que va creciendo va dejando las cosas que son de niño. Las cosas que son de bebé, las cosas que son de niño, las cosas que son de un jovencito, las cosas que son de un joven, hasta que llega a ser un hombre maduro. Maduro. Y nosotros hemos nacido de nuevo. Y nosotros Dios nos ha dado, hemos nacido un nacimiente de Dios. Y estamos llamados a crecer, a madurar. No a seguir conservando cosas de niños. Entonces Pablo dice, ni que ya sea perfecto. Claro, Pablo todavía sabía de que no había alcanzado todo en su esplendor y que eso lo alcanzaría y lo alcanzaremos nosotros también el día en que estemos en la presencia del Señor. Allí no tendremos que crecer más espiritualmente. Siempre, hermanos, hay más que aprender. Siempre hay más que hacer y siempre hay más crecimiento que alcanzar. Siempre. Entonces necesitamos ser humildes. Porque una de las muestras de humildad es reconocer de que todavía no hemos alcanzado todo lo que deberíamos alcanzar como cristianos. Pero también, hermanos, volviendo otra vez a Filipenses capítulo 3, él dice, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual dice, por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ahora vamos a ese punto antes de ir con la segunda parte del versículo 12. Olvidando lo que queda atrás.
¿Qué era lo que tenía atrás Pablo? Bueno, lo que ya vimos, ¿no? Todos sus logros como judío, toda su carta de presentación, todos sus créditos. Mire lo que yo era, mire cómo me comportaba, mire mi conducta, pero no tan solo eso, también quedaba atrás todo lo que había hecho en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué había hecho Pablo antes? Había perseguido a los cristianos. Y Pablo, como ya lo dijimos en un miércoles pasado, Pablo recordaba también en su mente de eso. Pero él tal vez no lo sacaba a la memoria, pero sabía de que ya Dios había echado lo más profundo de la mar sus pecados. Pablo había perseguido a la iglesia. Miren el versículo 6 de Filipenses, del capítulo 3. En cuanto a ser perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo había perseguido a la iglesia. Pablo había sido un malhechor, un hombre que había ocasionado muchos males a la iglesia. Dice la Biblia en Hechos, capítulo 8, que él entraba por las casas y cogía a los cristianos y los llevaba ante las autoridades y los metía presos. Y consintió en la muerte de Esteban. Capítulo 7. Pablo consentía en su muerte. Es más, las ropas que le quitaron a Esteban se las dieron a Pablo, ¿no? Pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, dice la Biblia, ¿no? Entonces, eso lo tenía allí Pablo. Pero Pablo también debía saber de que Jesús lo había perdonado, de que Jesús lo había lavado de sus pecados, que cuando él se bautizó todos esos males que había hecho ya habían sido borrados. No tenía por qué cargar y seguir cargando con todos esos males. Por eso es que Pablo debía entonces perdonarse. No solamente él sentía ese perdón de Dios, porque muchas veces nos pasa a nosotros, sentimos el perdón de Dios, pero sentimos que Dios nos ha perdonado, pero no nos perdonamos a nosotros mismos. Y eso es injusto, porque Dios ya nos perdonó, pero nosotros seguimos recordando. Es más, también muchas veces recordamos lo que los demás nos han hecho. Y vivimos, hermanos, en el pasado. Pero como dice el dicho, a lo pasado, dice una canción, ¿no? De un cantante famoso. A lo pasado, pasado. Y el pasado, dejarlo atrás. Pero, ¿qué es lo que pasa muchas veces, hermanos? Vivimos, hermanos, muchas veces torturados por el pasado y no aprendemos a perdonar ni a aceptar el perdón de Dios. Y por eso muchas amarguras y por eso muchas cosas que se levantan tal vez en muchas partes, en los hogares, en las congregaciones, entre las familias, entre los hermanos, porque no dejamos atrás, como dice el versículo 3. Una cosa hago, de lo que estamos hablando, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Muchos viven en el pasado, no viven aquí, viven en el pasado, su mente está en el pasado. Son torturados por el pasado. El pasado los tortura. Y viven así, viven de los recuerdos y sobre todo los recuerdos malos. Recuerdos malos. Y por eso se llenan de amargura por lo que no hicieron o por lo que hicieron mal tal vez. O por lo que les hicieron. Porque esa es la otra, ¿no? Y todavía, hermanos, hay otros que vuelven su mirada al pasado y ven la vida que una vez tuvieron. ¿Sí? Una vez vivieron y son tentados a volver a esas antiguas costumbres. Pablo no. Olvidando, dice, olvidando no solamente su vida como
perseguidor de la iglesia, sino toda su vida, que tal vez pudo haber sido reconocida ante muchos hombres, también la tenía atrás. Eso lo había dejado él atrás, eso lo había quedado en el pasado. Jesús dijo en una ocasión en Lucas capítulo 9, versículo 62, vamos a leer ese pasaje, Lucas 9, 62. Ninguno poniendo su mano, ¿qué? En el arado, si mira atrás. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Los que miran hacia atrás, hacia su vida pasada, anhelando su vida, anhelando cuando eran ese tipo de personas, pues no han dejado atrás eso. No han dejado en el pasado eso. Y tal vez en su mente todavía. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? ¿Recuerdan? Estaban en el desierto o estaban en la tierra de Canaán, pero en sus corazones y en sus mentes estaba Egipto. Estaban en el pasado, en la vida que habían tenido antes de ser liberados de la esclavitud. Y por eso dice la Biblia que muchos en sus corazones volvieron a Egipto. Literalmente no volvieron, pero en sus corazones volvieron a Egipto. En sus corazones. Y es muy peligroso, hermanos, cuando nosotros, no solamente el pasado de lo que hemos hecho, de lo malo que hemos hecho, y no nos perdonamos, sino el pasado también de nuestra vida que teníamos. Porque hay que dejarla allá, en el pasado. Y aprendernos también a perdonar. A recibir y a aceptar el perdón de Dios. Porque Dios, dice la Biblia, ha echado a lo más profundo de la mar nuestros pecados. ¿Se van de la memoria de Dios? No, porque bueno, ni en la nuestra tampoco. En la memoria quedan, pero no queda la culpa. Y el hecho de que Dios nos diga de que ya Dios no se acuerda de nuestros pecados, sino que los echa a lo más profundo de la mar, eso nos da a entender de que Él ya nos hace responsables de esos pecados. Y es como si nunca hubiéramos pecado. Como si nunca hubiéramos pecado. Así que hay varias lecciones aquí en cuanto a lo que Pablo dice en ese versículo 13. Olvidando lo que queda atrás. Olvidando lo que queda atrás. Primero, no se obsesione por el pasado. No viva del pasado. No vivamos del pasado. No permitamos que el pasado domine nuestros pensamientos. No permitamos que el pasado nos distraiga de lo que necesitamos hacer en el presente. Porque eso es lo que pasa muchas veces. Por estar viendo el pasado, nos distraemos y no logramos ver o enfocarnos en una sola cosa. Porque estamos viendo que lo de atrás. ¿Y qué le pasó a la esposa de Lot cuando miró atrás? Se convirtió en una estatua de sal. Porque anheló su vida de allá de Sodoma y Gomorra. Lo que había dejado. ¿Cuántas cosas había dejado? Y los ángeles le habían dicho, no miren hacia atrás. Pero ella miró y es un ejemplo claro de que no hay que mirar atrás, porque el que mira atrás no es digno, dice Jesús, no es digno de mí, no es digno del reino de Dios. No es digno del reino de Dios. Así que el apóstol Pablo dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ahora,
Volvamos al versículo 12. Dice, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, prosigo, prosigo. Para ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Esa palabra prosigo es la palabra dioko, dioko en el griego. Y esa palabra quiere decir continuar una misma actividad con la misma intensidad. Repito, continuar una misma actividad con la misma intensidad. ¿Qué era lo que hacía Pablo? Proseguía. La misma actividad con la misma intensidad. Es decir, así como cuando Pablo intensamente perseguía a la iglesia en aquella época, asimismo Pablo, ahora que era cristiano y que había sido enviado como apóstol, él iba a proseguir con ese mismo ímpetu, con esa misma intensidad, con ese mismo fervor hacia lo que estaba delante de él. Y eso es lo que debemos hacer, hermanos. Porque así como una carrera, el que empieza la carrera, él quiere ganar y él prosigue. Pero él sigue esa misma intensidad, esa misma actividad, prosigue y sigue entrenando inclusive para poder alcanzar la meta, ejercitándose y absteniéndose. ¿Y qué dice Hebreos capítulo 12, versículo 1, que ya lo hemos estudiado aquí los días domingos? ¿Qué es lo que dice? Que la vida cristiana es una carrera, ¿no? Sigamos que Hebreos capítulo 12, versículo 1. Tenemos en derredor tan grande nube de testigos del capítulo 11. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así como el atleta debe despojarse y debe quitarse y debe abstenerse de ciertas cosas para ganar la carrera, los cristianos estamos en una carrera, la carrera de la fe, para seguir hacia la meta. Y Pablo está diciendo aquí, yo prosigo con la misma actividad, con la misma intensidad. ¿Y qué más dice? El versículo 12, para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Nacido, ¿no? La palabra nacido está diciendo que fue tomado, ¿sí? Es decir, Cristo lo tomó a él. Él no tomó a Cristo, Cristo lo tomó. Nacido por Cristo. Cristo lo tomó a él, Cristo lo escogió, así como Cristo nos ha tomado a nosotros. Porque debemos entender que nosotros no fuimos los que tomamos la decisión de amar a Dios. Él nos amó a nosotros primero. Que nosotros no aceptamos al Señor. Él nos aceptó a nosotros. Y Él fue el que vino a nosotros, no nosotros a Él. Y que de esa manera Jesús asió de Pablo, que es la palabra allí, que si puede proyectar la otra versión, hermano, a ver cómo dice la palabra asir. ¿Sí? En otra versión, el versículo 12. A ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. En esta versión, ya el hermano la va a proyectar para que ustedes la vean, la versión de lenguaje actual. Con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya sea yo perfecto, pero sí puedo decir que sigo adelante luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. ¿Sí? Para eso, es decir, Jesús lo tomó a él, ¿sí? Lo tomó a él, y ahora Pablo quería, dice el versículo allí,
hacer aquello para lo cual fue llamado por Jesús. Es decir, continuar con su comisión, con la labor y con la encomienda para lo cual fue asido por Cristo. Ahora ese era su propósito de vivir. Para Pablo, ahora esa era su razón de vivir. ¿Para nosotros cuál es? Para nosotros, ¿cuál es la razón de nuestro vivir? Sabiendo de que él proseguía a la meta. Proseguía. Ahora, dice el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, es la que acabamos de ver. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hermanos, lo que hay que hacer es olvidar. Memoria no. Posiblemente la memoria va a quedar allí. Aunque a algunos ya se les olvida, ¿no? Muchos olvidamos lo que deberíamos de recordar y recordamos lo que deberíamos olvidar. ¿Sí? Lamentablemente. Olvidamos lo que deberíamos de recordar y recordamos lo que deberíamos olvidar. Lamentablemente pasa eso en nuestra vida. Pero Dios nos llama a que olvidemos, dice, lo que quede atrás y prosigamos, dice allí, extendiéndome a lo que está delante. Extendiéndome. La palabra extendiéndome a lo que está delante es la palabra en el griego epectinomenos. Y esa palabra significa esforzarse hacia adelante. La imagen es como la de un corredor que se esfuerza cada músculo de su cuerpo para llevarlo al límite, a llevar al límite su capacidad a fin de lograr obtener el premio o lograr ganar la carrera. Entonces esa palabra nos habla desde el esfuerzo, ¿sí? Como llevar al límite de nuestra capacidad, como lo llevan los grandes corredores. Han visto ustedes, los que han visto las carreras de 100 metros, de 200 metros o las maratones, que cuando ya están casi que terminando y hay muchos pegados allí que van de primeros, el que va a ganar, usted lo nota que como que hace un último esfuerzo, un último aliento y lleva al límite sus capacidades de tal manera que sobrepasa a con los que viene compitiendo. Con los que viene compitiendo. Y por eso es que puede ganar el premio. Puede ganar la carrera y obtener el premio. Entonces, cuando Pablo está diciendo aquí, extendiéndome a lo que está delante, es esa meta. Esa meta. Hermanos, preguntémonos, ¿cuántos de nosotros muchas veces nos esforzamos por alcanzar metas seculares? Y hacemos y corremos cielo y tierra para alcanzarlas, pero muchas veces dejamos a un lado, a un segundo plano, y no nos esforzamos por alcanzar las metas espirituales. ¿Sí o no? Muchas veces lo que hacemos es mostrar más esfuerzo en las metas seculares que en las mismas metas espirituales. Y no buscamos extendernos al punto de llevar al límite nuestra capacidad por buscar hacer la voluntad de Dios cada día. Prosigo, versículo 14. Otra vez aparece la palabra prosigo, a la meta. A la meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, vamos a ir terminando con unos pasajes que nos enseña la palabra de Dios en 1 Corintios 9. 1 Corintios 9, versículo 24
y 25. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred, mire lo que está diciendo, de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros ¿qué? Una incorruptible. Los atletas de la época, los ganadores de competencias, porque ya había olimpiadas en aquella época, nacieron en Grecia, y a ellos les daban una corona, pero no era una corona de laurel, de hojas. Y eso con los días se secaba. Y por eso es que Pablo dice aquí una corona corruptible. Corruptible. Pero dice aquí que la corona que nosotros se nos espera es una corona ¿qué? Incorruptible. Incorruptible. Y la meta, hermanos, es cada día ser como Cristo para llegar al premio del supremo llamamiento. Y eso es lo que Pablo quería. Recordemos el contexto. Pablo deseaba conocer a Cristo, participar en sus padecimientos, llegar a ser semejante a Él en su muerte, conocer su poder, conocerlo a Él más íntimamente, es decir, ser como Él. Y por eso es que Pablo podía decir, ya no vivo yo, ya Cristo vive en mí. Y eso le va a llevar al premio. Al premio. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Segunda de Timoteo 4, 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo está escribiendo esta segunda carta de Timoteo como una despedida para Timoteo, ya que según el mismo capítulo 4, él ya iba a ser sacrificado. Iba a morir por la causa de Cristo. Pero Pablo tenía una convicción muy clara de que él había peleado la buena batalla de la fe. He acabado la carrera, dice. Ya se iba a terminar la carrera. Y lo más importante, había guardado la fe. ¿Qué le esperaba? La corona de justicia, la cual le iba a dar el Señor. Pues justo. Pero mire la frase última que dice Pablo. Esa corona no es para mí, yo no soy egoísta, la corona no es solamente para mí. Para todos aquellos que aman su venida. Que aman su venida. Todos los cristianos, todos los que nos hemos convertido en hijos de Dios. Todos aquellos que profesamos la fe en Jesús con nuestras vidas, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestras vidas. Todos aquellos. Entonces le esperaba una corona de vida. Y en 1 de Pedro, para ir terminando, 1 de Pedro 1:4, dos pasajes más, 1 de Pedro 1:4, dice que nosotros, por la resurrección de Jesucristo, se nos está guardando, tenemos una esperanza de una herencia incorruptible, dice 1 de Pedro 1:4, una herencia incorruptible,
incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Hermanos, he ahí el asunto que dice Pablo en Filipenses. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, extendiéndome. Prosigo a la meta, al premio, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Necesitamos, hermanos, tener en cuenta que desde el momento en que nosotros nos bautizamos y nos hicimos cristianos, vamos por un premio que ya el Señor nos ha dado. No tenemos que alcanzarlo nosotros con nuestras obras. Lo que tenemos que hacer es simplemente seguir perseverando, seguir creciendo, seguir andando como Dios quiere. Y entonces el Señor nos va a guardar, nos ha guardado ese premio para que lo recibamos en aquel día. Por eso, hermanos, es que Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2 nos dice que no pongamos, si nosotros hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de ¿qué? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongamos la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No en las de la tierra. No en las de la tierra. Necesitamos poner nuestra mirada allá. Así que hermanos, hermanas que nos están viendo, jóvenes y todos los que hacen parte de la iglesia del Señor, Dios quiere que olvidemos lo que está atrás. Dios quiere que aceptemos de que no somos perfectos todavía. Que si el mismo apóstol Pablo lo dijo, bueno, mucho más nosotros, ¿no? Si nos comparamos con la vida de Pablo. Pero eso no quite de que busquemos cada día el crecimiento y la perfección. Que nos olvidemos de lo de atrás. Que nos perdonemos. Que aprendamos a aceptar el perdón de Dios y perdonemos también y dejemos atrás el pasado. Porque el pasado es pasado. Y ya no existe. Lo único que existe es el presente. Y lo que va a extenderse en el futuro. Que Dios tiene preparado para nosotros. Porque en realidad Dios tiene un premio para cada uno de nosotros. Y tenemos que extendernos hacia la meta, al premio que Dios nos tiene guardado. Así que, hermanos, esta ha sido la meditación de esta noche. Esperamos que todos ustedes hayan estado atentos al mensaje. Como sabemos, estamos seguros que se conectaron para eso. Y sigamos adelante. Y aún en medio de esta medida, pues sigamos adelante en esto. Démosle la gloria a Dios y esperemos siempre en el Señor. Dios nos continúe bendiciendo y que la paz de Dios nos siga acompañando este resto de noche, este resto de día, y que Dios siga siendo glorificado en todo.